Buenas tardes, alumnos del Newman. Pues este es el primer vídeo tutorial sobre el bucle for, que es algo así como el rey de los bucles. Es un bucle un poquito más complejo que el while y que el if y que el condicional. La estructura if-else, recordad que solo tiene una condición, una serie de condiciones y se ejecutan una sola vez. El while tiene una condición y se ejecuta mientras esa condición se verifique. En cambio el for tiene, además de una condición, una inicialización y un incremento, que se dice. O mejor dicho, os lo voy a explicar. Tenemos primero una estructura, una instrucción que se ejecuta una sola vez al principio. Voy a minimizar esto y voy a maximizar esto. Luego tenemos una instrucción que se ejecuta cada vez que, bueno, es que en verdad no sé, es una instrucción que se comprueba, es decir, es una condición cada vez que se hace el bucle. Y por último tenemos una instrucción que se ejecuta al final de cada bucle, que se va a iniciar. Entonces, tener en cuenta esto. Una única vez al principio se realiza la primera instrucción. Cada vez que empieza el bucle se comprueba la condición. Y cada vez que termina el bucle for, se ejecuta lo que se llama el incremento. Bien, entonces el for tiene que tener tres elementos, dos de ellos obligatorios, separados por punto y coma dentro del paréntesis. Bien, el primero es la que se va a ejecutar al principio, que normalmente sirve para definir una variable. Por ejemplo, int i igual a 0. Punto y coma. Esta se va a ejecutar solo una vez al principio del bucle for. Es decir, que aquí estamos declarando, en este caso declaramos una variable local llamada i con valor inicial 0. Siguiente, la condición i menor que 11. Punto y coma. Es decir, esto se ejecuta la primera vez, se comprueba la condición. Si la condición se ejecuta, se realizarán las instrucciones que haya dentro del bucle. Por ejemplo, sería el print ln i. Y por último, en este caso la condición es, en este caso la condición es que i sea menor que 10, que 11. Última instrucción, la que se va a ejecutar cada vez que termine el bucle. Cada vez que termine el bucle. Bien, normalmente o se realiza un incremento o se realiza una operación, por ejemplo. Y normalmente se hace una operación sobre la variable i. Entonces, hemos definido una variable i que es local. Solo vamos a generar el for hasta que sea 11, la variable i. Y cada vez que terminemos el bucle for, aumentamos en 1 la variable i. Muy importante, un for es un bucle con repeticiones y en la que se puede generar un índice. ¿De acuerdo? El índice es esta letra que en este caso he llamado i. Vamos a testear esto. Guardo, cargo, abro el monitor serie. Vamos a pensar lo que hace en cada uno de los elementos. Empezamos. Definimos una variable a que vale 0. Entramos en el setup que se ejecuta solo una vez. Abrimos el monitor serio. Entramos en el for y definimos una variable que se llama i que vale 0. Mientras i valga 0,
Mientras i sea menor que 11, se ejecuta repetidamente el bucle for. Y cada vez que terminamos el bucle for, ahí se le suma 1. Empezamos, 0, imprimo un 0, termino el bucle, a 0 le sumo 1, da 1, vuelvo a empezar, 1 es menor que 11, se ejecuta otra vez, imprimo un 1, termino el bucle, sumo 1, ya vale 2, 2 valida la condición, entro, imprimo un 2, termino, le sumo 1, 3, entro, 3 valida la condición porque es menor que 11, accedo a las instrucciones dentro del for, imprimo el valor de 3, termina, ya vale 4, y vale 4, entra aquí, valida, etc. Bien, os hemos dicho que, he dicho que la instrucción for tiene 3 instrucciones, tiene 3 elementos en su definición. Hay uno que es opcional, que es este. Es decir, la inicialización no es obligatoria. Nosotros lo podríamos haber hecho así. A igual a menor que 11 es una variable que he definido antes, tiene que ser global porque si no, no la puedes utilizar, y a vale a más 1. Salvo, cargo, perdonadme, tenía que haber cambiado todo, salvo, cargo, imprimo. Y ahí vemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, exactamente lo mismo, porque A empieza en 0. Es decir, que la primera estructura es la voluntaria, la que se ejecuta una vez al principio. Voy a escribir aquí voluntaria. No es obligatoria. Las otras dos, es decir, la condición y el incremento, sí que son necesarias. Bien, espero que esto os haya servido. Haré un vídeo más para explicaros el bucle for. Un saludo, pasad buena tarde.